En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Fue el narcotraficante más poderoso y buscado del mundo la década de los 80, el que puso de rodillas a Colombia con decenas de sicarios, bombas, asesinatos y secuestros. Esa época fue una época de terror, de miedo, desprestigió al país. El daño que hizo ese hombre a la humanidad es comparado con Hitler o un Nerón, un hombre sin entrañas. Cuesta creer que alguien así, dueño del mercado mundial de la cocaína y responsable de miles de muertes, sea objeto de culto y veneración. Pero su deceso cimentó la leyenda. Podía haber sido un muy buen presidente. Sí, yo sí creo que está vivo. No era un padre, no era un amigo, no era un patrón, era un Dios. Hoy Pablo Escobar Gaviria, el mítico jefe del cartel de Medellín, tiene devotos que le oran, que lo invocan, que hablan del lado bueno de un dudoso héroe. Le regaló un barrio entero a gente que vivían en un basurero. ¿Era gratis? No, todo lo cobraba. Era el patrón del bien para nosotros. Viajamos a Medellín a indagar este fenómeno y la profunda contradicción de un hombre con dos caras, a quien el destino favoreció con millones y lujos, que varias veces lo salvó de sus enemigos, pero que a los 44 años decretó su muerte. La inexplicable devoción de Pablo Escobar. Una muchedumbre enardecida y furiosa dejó en claro el 3 de diciembre de 1993 que Pablo Escobar jamás moriría con su funeral. Que esa fecha de triunfo para los gobiernos de Colombia y Estados Unidos por la extinción del narcotraficante más peligroso sería solo el comienzo del mito. Y así fue. Se hago un capo de capo. Hay que tenerle respeto. Sí, yo lo adoro. Me duele que no esté aquí. Tengo fe en Dios y la Virgen que está vivo. ¿Dónde podría estar? Por allá lejos, donde nadie lo moleste. Hoy en Medellín está de moda el narcoturismo, visitas guiadas a la tumba y propiedades de Pablo Escobar y que los extranjeros pagan, atraídos por la historia, según ellos, no contada del narcotraficante. Creo que era un hombre muy inteligente, tenía un montón de grandes ideas que llevó a cabo en diferentes aspectos de su vida. Robin Hood, yeah. Pero la imagen de generoso benefactor del pueblo no la inventaron los guías turísticos. Es la faceta que el propio narcotraficante cultivó desde muy joven, regalando canchas, parques y viviendas a los pobres, y que siguió haciendo en sus años de político, como concejal y luego diputado, incluso con la venia de sacerdotes. Nosotros tuvimos una madre que fue una educadora, pero una educadora con alma y corazón. Ella fue una líder social impresionante. Pablo le sigue los pasos a mi mamá. Nos regalaba era por camionados de adobe para que le trajéramos a la gente para que construyeran las casitas. No, hombre, la gente agradece una casita, pues que no tienen que vivir o un mercadito, pero en realidad, pues cuando la gente toma conciencia de que eso es una plata mala vida, que eso es la plata del pecado, de la muerte. Lo que hizo Pablito no lo hizo nadie, porque no lo hizo ni el Estado, ni el gobierno, ni el gobernador, ni el alcalde, ni el concejal. O sea, hay gente que trata de mostrarnos a un Pablo humano, pero era un hombre implacable, era un hombre que mandaba a asesinar tranquilamente como tomarse un café. Lavado de imagen y dinero, estrategia de un narco o caridad genuina. Más adelante veremos cuál fue el punto de no retorno que transformó a este hombre de narco político y benefactor del pueblo en un narcoterrorista sanguinario. Lo curioso es que hoy, en varios hogares de Medellín, Pablo Escobar, lejos del recuerdo negativo, es el centro de altares, oraciones e incluso de quienes creen en sus milagros. Se ganó tantísimos cientos, miles, de Dios le pague, que quien dice que no puede hacerlo. La prueba más patente de la ciega devoción a Pablo Escobar es este mural en la población que él mismo construyó para dar casa a los más pobres de Medellín.
y donde sus pobladores lo veneran como un héroe y también como un santo popular. Conscientes de los riesgos, ingresamos al barrio Pablo Escobar, escenario en el pasado de violentas matanzas entre bandas. Los problemas que más tenemos es sobre la drogadicción y el alcoholismo. Todo eso quedó atrás, nos dice Uberney, su dirigente vecinal y ex militar que perdió un brazo en un ataque de la guerrilla. Pero en la calle nos miran con desconfianza. Arriba del mural reina esta imagen del niño Jesús de Atocha, regalada por la madre de Pablo Escobar, devota de esta figura católica igual que su hijo. Siempre cargaba en su billetera una imagen del niño Jesús de Atocha que mi mamá siempre se la daba. Mi mamá le colocaba en los pantalones, en la bota del pantalón, una medallita donde él ni siquiera sabía que la llevaba ahí. Placas de agradecimiento a Jesús y a Escobar como supuesto intercesor nos llaman la atención. Pablo Escobar en este momento está en el cielo, al lado de Dios, intercediendo por nosotros. 5.000 asesinatos se le atribuyen. Bueno, opinión respetable, pero este barrio es el espacio donde solamente está destinado para hablar bien de Pablo Escobar. En su casa, Uberney le enciende diariamente velas a la Virgen de Escobar para pedir una escuela y una cancha de fútbol para el barrio, según él, en total abandono. Permanentemente el gobierno nos ha dicho que para poder invertir en el barrio hay que cambiar el nombre al barrio. Y nosotros decimos que si bien nosotros necesitamos que inviertan en nosotros, la dignidad no se vende por bultos de cemento, no se cambia por plata. Nosotros no vamos a vender el agradecimiento que tenemos hacia Pablo Escobar a cambio de una obra. El barrio de 5.000 casas nos recuerda algunas calles de Valparaíso. Aquí, los propietarios más antiguos guardan como un tesoro sus recuerdos de Pablo Escobar. Pablito era muy amable, muy cariñoso. Nosotros hicimos un pesebre aquí abajito. Él vino de Papá Noel. Cuando todos los niños y todo empezaron, Papá Noel, y arrancó y se fue, no volvió. Desde eso nunca más lo volví a ver. Don Iván no solo le reza, ha ido a decenas de misas por el alma del narcotraficante y lo defiende de sus crímenes. Tengo recuerdos de él en la mente día por día, lo recuerdo diario y le rezo diario. Pero él se volvió malo porque lo hicieron volver malo. Esta dueña de casa no olvida que fue Pablo Escobar y no las autoridades quien la visitó cuando vivía en Moravia, el peor lugar de Medellín. Vivía entre la basura. Yo vivía en un ranchito, un solo espacio, una cama, una mesa con un fogón. Salía a la puerta y pasaban unas ratas grandes. Es horrible hablar de eso, es horrible. Pablo me dijo a mí, tenga su casa, tenga vida de otra forma diferente. Todos los días miro el techo de mi casa, miro mis paredes, miro mi cocina. Le doy gracias a Dios, porque ese señor existió. Esta es la iglesia que Pablo Escobar Gaviria y su madre construyeron en este barrio marginal de Medellín. Por muchos años este templo permaneció cerrado, ya que la iglesia católica se oponía a hacer misa en una construcción financiada con dineros del narcotráfico. El templo ahora tiene párroco, el padre Gabriel, quien se escandaliza al oír que la misma gente del barrio que va a su misa venera a Pablo Escobar como santo popular en sus casas. Ah, sí, eso es pura ignorancia, por Dios. Eso es inconcebible, eso no sé, ni hasta decirlo es un error grave, porque es que es un hombre que hizo maldad, un hombre malo, un hombre que no hizo sino dañar a la juventud, a la sociedad. Es que la droga corrompió al mundo. A mí me avergüenza que Pablo Escobar sea de acá de Medellín, lo siento. A mí me dicen, ¿usted trabaja en qué barrio? Yo no digo Pablo Escobar, por no mencionar el nombre, porque el solo mencionar ese nombre es, para mí, horror terrible. El padre Gabriel habla con desdén cuando le preguntamos por el niño Jesús de Atocha que donó la mamá de Escobar a la iglesia y al que se le negó
un lugar dentro del templo y como nombre de la parroquia, ahora llamada Simón Apóstol. El obispo dijo, no, pues ¿cómo? Que algo que impuso Pablo Escobar y su mamá, no, que eso no se podía permitir. ¿Qué le provoca que esté en su templo este niño que era de Pablo Escobar? Pues a mí ni me va ni me viene, eso es la misma cosa, que esté ahí, pues. Frente a las cámaras, los pobladores nos hablan de un barrio de paz, pero bajo anonimato, algunos vecinos nos confiesan que aquí Pablo Escobar sí reclutó sicarios. O sea, uno no puede adorar a quien tanto daño le hizo a su ciudad, a quien tanto daño le hizo a su país. O sea, ¿cuántos son los muertos de Pablo Escobar? Miles. O sea, el cartel de Medellín no murió con Pablo Escobar. El cartel de Medellín se transformó después de la muerte de Pablo Escobar. Y el cartel de Medellín hoy sigue tal cual. Y su imperio sigue acá. Son las contradicciones de este barrio, donde la devoción a este hombre es genuina, pese a las heridas y al legado de muerte de Escobar, que la mayoría de los colombianos se niega a olvidar. Continuamos con misterios y fenómenos sin explicación. La Hermandad. Ya estamos de vuelta acá en La Hermandad. Estábamos viendo el tema de Pablo Escobar. Estuvimos en Colombia. Don Hugo, ¿cómo es posible que un delincuente, un narcotraficante de esta calaña, digamos, se transforme en un símbolo de adoración para los colombianos? En general, estos casos son mucho más frecuentes de lo que nosotros sabemos. Gente que, a pesar de ser de mala conducta, incluso bandidos y criminales, que a la vez hacen el bien ayudando a la gente más necesitada. Van creando una aureola de bondad. El caso de Arcelio Lopán, el caso de Robin Hood, el caso de Emile Dubois, el Chacal del Lago del Toro, Pugachev. Hay una enorme cantidad de personas que la gente va creando una leyenda y un mito en que se confabula la gratitud, el echar de menos de alguien que en el momento de apuro le extendía una mano. Entonces todas estas cosas van formando una especie de bagaje que lo depositan en aquella persona. Y se van olvidando las fechorías que hacen. Ese es el primer. Y le he visto que es bastante frecuente. Yo conozco varios casos de personas que han sido personas que han hecho mucho mal, pero como han hecho accidentalmente bien a otras personas, la gente cree que comparte con ellos aquello que ellos necesitan y que incluso le roban a los ricos para darle a los pobres, como el caso de Robin Hood. Es verdad, sí. Es verdad que Pablo Escobar se cargó por lo menos a 5.000 personas. Uno recuerda el vuelo 203 de Avianca, que mató en ese vuelo a 107 personas, es decir, Pablo Escobar se las traía. Pero al mismo tiempo deja una gran enseñanza a todo esto, porque en realidad, mira, nadie puede decir que es absolutamente malo, ni absolutamente bueno. Todas las cosas al fin y al cabo son y no son al mismo tiempo. Todo lo que nos rodea. Entonces es increíble como este personaje que generó, sobre todo uno tiene que recordar el año 1989, 1990, cuando desata a todos sus sicarios, comienza a matar jueces por decenas. Y al mismo tiempo, para limpiar su imagen, como decía, también hacía estas poblaciones, le daba mucha plata a la gente, plata del narcotráfico. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la primera enseñanza es esa, que nadie es absolutamente bueno y nadie absolutamente malo. Nadie puede decir que es la encarnación del diablo. Pablo Escobar. Yo también creo en eso, fíjate, me parece un tanto infantil cuando de repente la gente se refiere a otras personas como buenas o malas. Sí. Ahora, hizo barbaridades, es verdad. Sí, por supuesto. Hizo cosas horrorosas. Yo creo que hay gente más que mala, equivocada, errática,
que va dejando la escoba en el fondo. Ahora, pero no tiene que ver un poco también, perdón que te meta en este tema, pero no tiene que ver un poco con la sintonía que hay con la gente más humilde, con la gente más popular. Pablo Escobar se crió en las comunas que le llaman en Medellín. Son comunas, ¿no? Que son como las poblaciones, lugares hechos, casas hechas ahí por los mismos habitantes que se iban ampliando, creciendo en los cerros, donde no había nada más que hacer que trabajar en alguna, entre comillas, de las estadios del narcotráfico, ¿no? Desde sicarios, ¿no es cierto?, hasta vendedores, niños, los casos de los niños que salían de su colegio para encontrar algún trabajo que tuviera que ver con el narco. Entonces, esa pobreza, ¿no es cierto?, esa precariedad en la que vivían, no los llevaba de una u otra forma también a atender a estos personajes que de una u otra forma les contribuían para la vida cotidiana, para el día a día. Por supuesto, ojo. La pobreza es caldo de cultivo no solamente de la droga en el caso de Pablo Escobar, sino que también de otras fechorías, de otras cosas y de otros ámbitos de la sociedad. Ahora, dentro de todas las cosas más tremendas es darse cuenta que en realidad él estaba haciendo este bien con todo lo que significa la cocaína. La cocaína como producto, como droga, es un elemento que te destruye el cerebro humano. Te genera angustia, te genera personas sin valores morales mínimos, inmoralidad máxima. Esas son las consecuencias del consumo de cocaína a largo plazo. Muy distinto de la coca como hoja, porque la coca es una planta enteógena, es decir, tiene un dios adentro, pero el procesamiento de la cocaína es el gran flagelo que está, bueno, mira, que está destruyendo a muchas partes de la sociedad. ¿Por qué? Porque aquí hay una interdependencia que uno la tiene que señalar, porque todo lo que hacía el cartel de Pablo Escobar, ¿ya? Claro, Cristian, pero que yo te llevo al punto de que lo vemos en el reportaje, Fabiola estuvo de la hermandad en Colombia, no son la gente pudiente, los profesionales, la gente universitaria la que adora a Pablo Escobar. Es la gente pobre. Es la gente pobre, la gente popular. Es la gente que no tuvo oportunidades a nivel gobierno. Después de escuchar al doctor Fay, me da miedo intervenir y puedo aparecer como defendiendo la causa de ese bandido. No, estamos tratando de explicarla. Vamos a explicarnos la actitud de la gente. Sí. Esa pobre mujer que vivía pobremente en un basural, que la saquen de ahí y la pongan en una casa. Esa persona es agradecida. Absolutamente. No le importa lo que haya hecho el otro. El dinero, nada. Pero la persona que se lo ha entregado pasa a tener un afecto especial. Ahora, porque también el sistema y el modelo ahí falla, don Hugo. Claro, no, sí falla. Porque cuando falla el sistema y el modelo, cuando hay esos bolsones de pobreza tan grandes, porque Pablo Escobar venía de ahí. Exactamente. Y entonces, Pablo sabía las necesidades. Pero hay una cosa muy importante, que mucha gente viene de ahí, pero cuando prosperan demasiado se olvidan de dónde vienen. Sí. Entonces este hombre no se olvidó. Ahora, que en realidad, ahora que le mandaban a decir misa, pero por supuesto que sí. Sí, se le puede mandar a decir misa a cualquiera persona que haya fallecido. O sea, solamente hay que a los virtuosos mandarle a decir misa, también a los pecadores. Pues. Especialmente a los pecadores. Especialmente a los pecadores. Por lo tanto, nosotros no sabemos qué es lo de misterioso que hay en esto. Pero todo esto está precisamente ubicado en un plano en el cual se conjugan elementos. Uno es la gratitud. Segundo, la admiración. Tercero, el mito y la leyenda que se va Don Hugo, creando lo pongo en torno una a estas dificultad personas. mayor. Sí. Pero otra cosa es que haya una capilla que se construyó con el dinero de Pablo Escobar y que un cura camisa adentro de esa capilla. Ahí no hay, como vimos en el reportaje, ahí hay contradicción, podría ser cuestionable, se lo pregunto, don Hugo, desde el punto de vista quizás de la comunidad católica. Bueno, en realidad no es lo más recomendable, estamos de acuerdo. Pero el hecho de que se construyó esta iglesia ahí y que hay que averiguar si fue bendecida o no por el obispo, el hecho que la gente concurre a aquel lugar donde no tenían lugar de culto. No tenían lugar de culto. Ahora,
¿Con qué plata? Sabemos que con qué plata se hizo. No debe haberse hecho, pero el hecho es que ya está construida. Y el otro está muerto. Ahora, es muy secundario eso desde mi punto de vista, la pregunta que haces, querido Julio. ¿Por qué? Porque si uno recuerda el mismo Vaticano, fue construida con la plata de la venta de las indulgencias. Gran parte de la capilla, no de la capilla, sino que del mismo Vaticano, construido con la plata de la venta de las indulgencias de Julio II, León X y otros papas. Entonces, es secundario. En realidad, la construcción material es desde mi punto de vista, muy relativo. Pero se plantea también... No, porque yo lo encuentro relevante porque es cultural. Porque si Pablo Escobar... En los lavados de dinero que construye... Si Pablo Escobar quizás viene a Santiago de Chile y dice, oiga, voy a poner platas para una capilla aquí en Recoleta, en San Ramón, voy a poner ejemplo, en San Ramón, lo más probable es que no. Es que la iglesia le diga que no, pero es porque quiero meterme en la cabeza del tema que estamos viendo. ¿Por qué la adoración? ¿Por qué el ya pedirle milagros? ¿Por qué la identificación con la gente popular? Entonces va desde la construcción de una capilla, como dice Hugo, porque no había nomás, y no estaban los recursos y nunca iban a estar. Y la devoción de la gente, porque la gente también es devotamente religiosa. Hay una especie ahí de sincronía, que es muy común en casos como este. Habría que estar allá y darse cuenta el grado de cultura que tienen, cuáles han sido sus tradiciones. Pero el problema es que la necesidad, alguien dijo, tiene cara de hereje. Cuando alguien está necesitado y alguien le tiende la mano a uno en los momentos difíciles de la vida, uno nunca se olvida de esa persona. No solamente en el caso de la gente con menos recursos que otra, ¿no será también una identificación con esa transgresión, con ese personaje transgresor que pasaba por sobre la ley? ¿No será también una identificación desde el lado a lo mejor oscuro de cada Pero uno? Una ley y un modelo que ellos consideran injusto. A ver, que ellos consideran que los oprime. Porque hay muchas series que también quiero llevarlo al punto de si estas series de televisión quizás no engrandecen la figura de los narcos. Hace poco veía la serie Rosario Tijera, de esta niñita del colegio que se transforma en una sicaria, una serie colombiana, y sirve porque está grabada en las mismas comunas, en los mismos barrios, en los mismos lugares donde ocurrían los hechos. Entonces, también la gente había un sentimiento de injusticia, ¿no? Recordemos, contextualicemos como le gusta a Cristian, contextualicemos el Colombia de aquella época, con guerrilla, con pobreza, con gente que iba armando sus casas, que llegaba también en los cerros, Cristian. Sí, efectivamente. Pero para meterse en la mente de por qué esta persona se vuelve santo para alguna... ¿Te propongo algo? Sí, pues. Tenemos la segunda parte del reportaje que fuimos a hacer a Colombia, con imágenes exclusivas. Vamos a tener la respuesta de Cristian. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos a la hermandad. Luego, en la hermandad, continuamos con misterios y fenómenos sin explicación. Real o no, usted decide. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos hablando de Pablo Escobar. Estamos hablando de esta leyenda que de una u otra forma ha sorprendido al mundo porque su figura se ha santificado. Cristian, quedamos con una respuesta tuya. Sí, mira, desde mi punto de vista, ¿por qué es amado y venerado Pablo Escobar? Es bastante simple. Por su capital, porque entregó dinero a la gente pobre. Por eso simplemente. Además que uno tiene que recordar que el poder que logró Pablo Escobar con el cartel de Medellín es inconmensurable. Tenía 500 predios, helicópteros, autos, motos, lujo, tenía un zoológico lleno de animales. Es decir, llegó a tener tanto dinero gracias al narcotráfico dirigido especialmente a los Estados Unidos. Porque uno tiene que decir que el principal consumidor de cocaína en el mundo es los Estados Unidos. Entonces, recibió tanta plata que, mira, hacerle una casa a la gente de extrema pobreza que vive en Colombia,
es bastante poco, es decir, no se desfinanció. Sin embargo, invirtió en su buena fama simplemente con un poco de plata de su fortuna que tuvo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no hay que buscarle más allá al hecho de por qué adquirió tanto prestigio social. Claro, pero doctor Fay, aquí nosotros no justificamos al señor Escobar. Es un bandido, un criminal, un asesino. Nosotros miramos aquí el problema desde el punto de vista de los beneficiarios, de los pobres, de los que recibieron eso. Ellos, que son los que han creado este mito y esta leyenda, lo hacen precisamente porque la gratitud en la gente más pobre siempre es mayor que en la persona más rica. Y la gente más pobre que recibe cualquier ayuda los compromete siempre y no juzga de resto. Los que son más poderosos reciben, agradecen, pero juzgan mucho. Entonces aquí el problema está en que no se justifican los crímenes, pero sin embargo hay que explicarse la actitud de la gente. La gente no olvida. Si él fue tan malo, entre comillas, en vida, y después al morir él, ¿hay alguna transformación que él haya sufrido para que ahora esté cumpliendo los pedidos que le hace la gente? En el plano espiritual. En el plano espiritual. Sí, en el plano espiritual. Bueno, el que dispensa estas cosas siempre es Dios por lo demás. Se vale de instrumentos que pueden ser bastante malos y abollados algunos. Pero el problema es que el misterio está, nosotros no sabemos qué ocurrió el instante en que muere este señor Escobar. Si hubo o no hubo arrepentimiento. Nadie sabe, son los misterios más grandes que hay. Entonces el hecho de que la gente lo venere todavía, le pidan cosas, claro, y que teóricamente, entre comillas, cumpla, es una ¿Pero hubo situación... arrepentirse suficiente? ¿Cómo? ¿Arrepentirse suficiente para llegar al reino de Dios? En algún momento sí, a última hora sí, porque no hay tiempo para reparar el mal que se ha Pablo hecho. Escobar pudo haber tenido una vida de crimen, asesinato, Pero hay un ejemplo, Julio. de venta de droga, y al final se arrepintió y se Pero hay un cielo. ejemplo. En la cruz, junto con Cristo, está el buen ladrón, al que llaman ladrón, que era un bandido por lo demás. Bastó una frase: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nada más. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, bastó un acto de amor de parte de este bandido para que Jesús lo perdonara. Claro, por eso tú estás metiendo en un perdón terreno de nosotros. Ahora, un perdón terreno es distinto. Claro, no en un perdón divino. Ahora, es muy importante este debate que se está dando con Pablo Escobar para que sobre todo los chilenos se saquen el dualismo que siempre o somos buenos o somos malos. Le ganamos a Bolivia, somos buenos para el fútbol. Le perdimos con Brasil, somos lo peor que hay. Hay que salir del dualismo. Pablo Escobar fue y no fue santo. Así de simple. Fue criminal y no fue criminal al mismo tiempo. Entonces, que nos permita eso analizar con una mayor perspectiva y no cosificar a la persona como lo bueno y lo malo, porque lo bueno está en lo malo y lo malo está en lo bueno. Filosóficamente, doctor Fay, es lo que usted llama dualismo. Es lo último que ha dicho. Eso yo lo llamo biunidad. El dualismo es que las cosas son absolutamente negras o absolutamente blancas. No, el dualismo es cuando ser y no ser al mismo tiempo. O sea, eso no es ser bueno y ser malo a la vez. No, eso no es dualismo. Eso es simplemente lo más profundo. Las cosas no son absolutamente buenas. Nosotros nos encarnamos en este plano. Una de las dificultades más grandes es la dualidad. Ese es nuestro gran conflicto. Y de hecho, el propósito de muchas corrientes espirituales es llegar a la unidad. Perdón, yo le tengo una pregunta a don Hugo, y no sé si me puede ayudar Vanessa en esto. Pero, ¿quién hace al santo? Porque yo creo que esa es la pregunta enigmática. Sí, es que esa persona, ese ser humano, por sus acciones, cuestionadas por algunos, adoradas por otras, ¿no es cierto?, llega a un terreno donde él se arrepiente, pide perdón, llega al cielo y es posible adorarlo, o es la gente. Bueno, somos los que estamos vivos, los que le damos una connotación
ahí se encuentra, en primer lugar, solo el que llega al cielo ya es santo. El último en el reino de los cielos, decía el Señor, es superior a Juan Bautista. Bueno, el problema está en que las buenas obras son todas muy buenas, de supuesta la gracia, y que hay personas para quien se declara santo, quien lleva vida virtuosa en grado heroico. No basta con que sea una buena persona. Y además también, porque hace milagros muchas veces, o sea, consiguen de Dios que hagan milagros. Pero no basta, pero hay muchos santos desconocidos. Sí, vida virtuosa y milagro. Y esos milagros, Julio, son determinados por una comisión simplemente. Para que nosotros los reconozcamos como tal. Pero hay muchas personas que están en el cielo y son verdaderos santos. Los quiero invitar, querida hermandad, y a ustedes en sus casas a ver la segunda parte de este reportaje, porque fuimos a Colombia, investigamos, preguntamos, hicimos una crónica de por qué esta veneración a Pablo Escobar. La hermandad fue en busca de respuestas a Colombia. Mírenlo. A continuación, cierto, pero inexplicable. Pablo Escobar soñaba en grande. En 1983 era millonario, diputado, y nadie aún tenía pruebas de sus vínculos con la mafia. Él estaba preparándose para ser presidente de Colombia. Él le dijo a su señora, prepárese para ser la primera dama de este país. Y ella se preparó. Pero su plan lo arruinó este ministro de Justicia, que lo acusó de narcotraficante. Escobar fue expulsado del Congreso. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas. Esa fue su última aparición como político. Escobar se puso las botas de guerra y eliminó al ministro. Eso produjo un choque impresionante en nosotros. Yo lo digo específicamente en mi mamá y en mí y en mi papá, porque yo creo que éramos los más inocentes de todo lo que había alrededor. ¿Cuánto vio sufrir usted a sus padres? Mi mamá murió de pena moral. Mi mamá ya no quería vivir. Para impedir que él y sus socios fueran extraditados a Estados Unidos, Escobar se transformó en el patrón de los sicarios, asesinos a sueldo que sembraron el terror en Colombia y que, lejos de pactar con el demonio, venían aquí a recibir la bendición de la Virgen. Un ritual religioso muy arraigado tenían los sicarios de Pablo Escobar. Antes de asesinar y secuestrar, venían a este santuario a pedirle a la Virgen por el éxito de sus crímenes. Una costumbre que aún no ha cesado en Medellín. Mi hermano trabajó con Pablo. Mi hermano le decían John Jay. Mi hermano no faltaba todos los viernes acá y a la misa que hacían. Y le ponía veladores y todo. Por eso seguimos en la casa de rito, de venir aquí donde la Virgen Mística. Siguen viniendo los muchachos sicarios, todavía vienen de la Virgen. Si de pronto van a hacer alguna cosa, algún trabajo malo, para que les vaya bien. Alba hace 30 años vende velas a los sicarios de Medellín. De ellos son varias placas de agradecimiento, pero también aún recuerda la presencia aquí de Pablo Escobar. Venían pues con los escoltas, compraban las velas, las prendían allá y ya no se demoraban casi nada y se iban. Hacían un caminito y llenaban las escalas también de velas. Compraban muchas, por ahí 200. Más poderosa que esta costumbre para los sicarios como Popeye, quien asesinó con sus manos a 257 personas, era la fidelidad a Escobar. Para nosotros no era un padre, no era un amigo, no era un patrón, era un Dios. Pablo Escobar Gaviria medía unos 64, una cosita así. Cuando tú lo mirabas a los ojos, tenía una energía poderosísima. El patrón nos pagaba muy bien los asesinatos y nos regalaba cosas, casas, fincas. ¿Pero cuánto crees tú que ganaste? Pues en esa época, por ahí 10 millones de dólares en efectivo y 12 millones de dólares en propiedad, que son por ahí 60 millones de dólares hoy en día, que para un asesino es mucho. Popeye, quien admira a Pinochet y tiene un socio en Chile para vender sus poleras y libros, salió de la cárcel hace 3 años, tras cumplir una condena de 23. Yo hoy en día ya estoy arrepentido.
No valió la pena tomar tantas vidas para tumbar las tradiciones y el gobierno la reimplantó a los 4 años de muerto el patrón. ¿Tú crees que Dios te perdonó por tanto crimen? 100%, sí. Pues yo soy un hombre de fe. En el infierno. Dios en vida de los sicarios y rey de la mafia, Escobar creó a 165 kilómetros de Medellín su propio imperio. Esta es la entrada a la Hacienda Nápoles, el paraíso de los lujos de Pablo Escobar y la central de operaciones del cartel de Medellín. Ahora está convertida en un parque de diversiones al que vamos a entrar. Nada queda de los años de gloria de esta hacienda de 3.000 hectáreas. Algunos de los animales del zoológico de Escobar y la pista donde sus aviones despegaban con cocaína. Pero la mansión fue demolida, la colección de autos quemada, la plaza de toros convertida en museo africano y las caballerizas en museo de fotos de los crímenes. Un parque acuático para las familias colombianas intenta dar un nuevo uso a esta finca, donde también corrió sangre por orden de Pablo Escobar. Dentro de la Hacienda Nápoles llegaba gente en carros, en helicópteros, en aviones, ahí secuestrados para torturar. Nosotros 300 y torturados pues 250. Tal vez por eso aquí penan de noche, según este guía turístico. Aquí en la hacienda hay una cueva donde dicen que espanta porque él torturaba a la gente ahí en ese lugar. Dentro de la Hacienda Nápoles, obviamente los turistas no pueden ingresar a eso, es un lugar privado y se dice que en ese lugar espanta. La gente que trabaja aquí en la hacienda lo comenta. En la noche se escucha eso. En el edificio Mónaco, hoy vigilado por la policía, y donde Escobar y su familia se salvaron de una bomba del cartel de Cali, también se tejen leyendas sobre supuestas apariciones. Pero es el tema de los números en la vida de este hombre lo realmente inexplicable. En su primera foto como delincuente aparece el 1 y el 2. Pablo nació el 1 de diciembre y curiosamente falleció el 2 del mismo mes. Cuando él murió, eso le dejan pues la fecha en la placa, la fecha del día que él murió. Entonces la gente hizo ese número en una cosa que llamamos chancia. ¿De la lotería? Chancia de la lotería. Y ganaron con ese número. Lo perseguía el 2. Para mí lo perseguía, pero yo no puedo asegurar eso. Simplemente es un análisis, ¿Es extraño? una anécdota. ¿Y es extraño? Es extraño. Otro misterio que aún genera polémica es quién mató a Pablo Escobar. ¿Quién lo mató? Cualquiera de sus balas. Ahí participó Estados Unidos, participó gobierno colombiano, participaron paramilitares, participaron mafiosos. Entre todos lo mataron. ¿Y lo mataron por qué? Porque Pablo era su mayor enemigo. Sí, él, pero no el negocio. Pablo se mató. Pablo lo decía, que él no se dejaba coger vivo. ¿Y qué certeza tiene que él se haya matado? Yo estuve en el anfiteatro, yo escuché los comentarios, yo estuve dentro de medicina legal y ahí en ese momento se escucharon todas esas cosas. Más allá de los mitos y leyendas sobre el narcotraficante, Luz María sufre por el destino que tuvo su hermano y también sufre por las víctimas, a cuyas familias ha dejado mensajes de paz y reconciliación en sus tumbas. Hay que demostrarle al mundo que tú no eres responsable de lo que hizo tu hermano y de que te tienen que respetar si sientes ese cariño y ese amor por él. Esa lucha como ser humano es dolorosa. Hay mucha parte de la historia de Pablo que no se puede repetir en ningún ser humano del mundo. El mensaje mío para el mundo entero, un no a las armas, un no a la violencia, un no al narcotráfico, un sí al perdón, un sí a la paz. Pablo Escobar murió, pero no el narcotráfico en Colombia. Sus sucesores aprendieron la lección de que este negocio y el poder se manejan mejor en las sombras, lejos de la política, de los sueños de grandeza, y más aún, lejos de propiciar una guerra contra el Estado que este hombre perdió de la peor manera. Qué historia la de Pablo Escobar, ¿eh? Yo le voy a hacer la pregunta a mi querido Hugo, quizás de otra forma,
pero que está en base a lo mismo. ¿Quién le da el poder de conceder esos milagros? ¿La figura de Pablo Escobar arrepentida en el reino de los cielos o la fe? La energía de la gente que pide que ocurran esas cosas. En realidad, lo más importante es la fe de la gente que pide esas cosas. Que puede pedírsela equivocadamente una persona, pero si eso conmueve a Dios, Dios lo va a conceder de todas maneras. Porque Dios es el que hace el milagro. Y precisamente la fe es la que mueve montañas. Siempre lo hemos escuchado. Porque ya Pablo Escobar no se transforma en el santo ni en el fin, sino en el puente de la fe, de un grupo de personas que vive una experiencia el puente, nosotros no sabemos dónde comienza, pero no dónde termina. Un puente que no llega a la otra ribera del río no sirve como puente. Pero, sin embargo, puede que alguien, con mayúscula y doble mayúscula, reciba lo que se está pidiendo y prescinde de a quién se lo ha pedido. Y eso es precisamente lo que creo que ocurrió con Pablo Escobar. Porque estábamos recién, en la primera parte del reportaje, yo le hago un comentario al profesor Hugo, le pregunto, ¿esto tendrá que ver con un tema de fe de parte de la gente que se produzcan estos milagros? Y usted me dijo, actitud más que fe, ¿cierto? O la actitud con la fe. Ya. La actitud con la fe, la fe es una actitud. Es una actitud, claro. Sí. Además, y ocurre también, por supuesto, que una persona con fe, con confianza, tiene una predisposición psicológica positiva distinta y puede también facilitar ciertas situaciones, favorables. Entonces sí, yo creo que sí. Pero tú hiciste una pregunta que a mí me llamó mucho la atención, antes de ir a la segunda parte de la nota. Hiciste una pregunta así como, ¿quién es el que determina los milagros? ¿Quién es el que...? Fue algo así, ¿no? Sí, claro. Sí, pero para mí eso nos conduce a un terreno muy delicado, donde yo me planteo otra pregunta, espero que los compañeros de la mesa acá no me maten con lo que voy a preguntar. ¿Quién determina las leyes espirituales? Esa es mi pregunta. Un poco más atrás que la otra, claro. ¿No es el hombre también? Porque, ¿quién las determinó? Bueno, no, es que aquí hay una posición básica. O sea, personas que tienen fe, por supuesto, que es lo sobrenatural. Ahora, quienes no tienen fe creen que es solo un efecto de carácter psicológico. Pero lo que ocurre es que muchas veces se piden cosas por un milagro que no son simplemente psicológicas, sino que simplemente pueden tener otro tipo de envergadura. Claro. Por ejemplo, se pide, que haya paz, que haya armonía en una sociedad. No depende de mi psicología exclusivamente, sino que depende de otro tipo de actuaciones. Pero una mamá que tiene a su hijo, no sé, enfermo, muy enfermo, y... Por ejemplo, con un cáncer terminal. Al cerebro. Claro. Exactamente. No basta la pura fe, la fe es lo que mueve. Ya, pero ¿y si esa mamá va todos los días y pide, claro, y el hijo de un día para otro le hace el escáner y no tiene nada? Por supuesto, ahí se opera un milagro. ¿A qué se le atribuye? Ahí se le atribuye a Dios por la fe de la madre. Ya. Es la fe la que a quien le haya pedido la sanación. En el fondo, exactamente es eso. Cuando se produce un hecho sobrenatural, es Dios siempre el que lo administra. Ahora permítame usted un segundo llevarlos a otro terreno. Yo creo que los tres van a estar de acuerdo. No, esta no es una pregunta. También ocurre muchas veces que una entidad de un plano astral bajo muchas veces se hace pasar por una persona que no está viva y comienza a dar datos y comienza a hacer milagros y comienza a engañar, a entrampar a quien le está solicitando esta ayuda. Yo no me había querido meter en ese punto. No me había querido meter en este punto. ¿Y tú crees que en Pablo Escobar puede ocurrir eso? Yo no me quería meter en este punto porque pueden creer que es la tecla mía. Efectivamente, tiene razón el doctor Álvaro. Efectivamente también el diablo puede intervenir. El diablo hace portentos, puede hacer portentos, puede realizar portentos. Padre de la mentira. Padre de la mentira, claro. Engaña y puede hacer pasar por bueno lo que es malo. Pero llevándolo a este tema, ¿podría ser Pablo Escobar? No. ¿Podría ser la figura de Pablo Escobar más un demonio? Yo no lo sé, pero quiero meter tu idea en el tema. Sí, yo creo que sí, pero en algunos aspectos nomás. Pero por otro lado, el bien que se hace lo puede hacer el diablo. No, yo creo que no. Exacto. Porque fue muy malo, pero hizo aquí cosas estamos muy buenas. Nosotros en un plano del cual estamos un poco fuera, que sería el plano sobrenatural.
de lo alto, de lo bajo, como dirían ustedes dos, que ubican los seres por capas, más o menos. Sí, una forma de organizarlo en realidad. Ya, organizarlo. Sí, de una manera no, yo no me sé organizar lo que no me corresponde. Bueno, el problema está que allí hay un misterio. Y precisamente hay que penetrar los misterios es imposible porque dejarían de ser misterios. Claro. No los podemos explicar. Pero el hecho concreto es que las cosas ocurren. Y algunas razones. Además, hay una frase, a mí me gusta citar esa frase que dice que Dios escribe derecho con caracteres torcidos. ¿Qué caracteres serán? Eso es bien poético en todo caso, pero es verdad. Poético, porque pero una metáfora. Sí, es una metáfora. Ahora, hay una cosa, un par de detalles tengo que referir. Las leyes no las dispone el hombre, no las ordena todas el hombre. Hay algunas que sí, pero hay leyes superiores, leyes universales, que el hombre las descodifica, las entiende, como la ley de gravedad, la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil. Son leyes superiores a nuestro posicionamiento. La ciencia las entiende y las explica. Sí, pero las entiende, pero son superiores a uno, ordenan el universo. Pero son comprobables. Pero hasta el momento son comprobables, claro. Claro, que la ley de gravedad no la inventó. Hay algunas que reconocen su existencia, pero no las controlan. Por ejemplo, podemos explicarnos nosotros el fenómeno de la luz, que pasa a espacios vacíos, una serie de cosas. Podemos nosotros explicarnos la misma electricidad. Claro. Podemos explicarnos nosotros tantas otras cosas. El funcionamiento de las cuerdas vocales, el misterio del cerebro humano, tampoco. Pero sin embargo sabemos que existen y sabemos cómo funcionan. Pero las explicaciones faltan. Y la ciencia siempre estará luchando, bregando para encontrar explicaciones. Pero llegará el momento en que nunca. Pero por ejemplo, usted cree en el terreno de la experiencia. Pero por ejemplo, llevándolo a ese plano, ¿usted cree que la experiencia le sirve mucho porque puede establecer leyes? Hugo, en medicina sobre todo. ¿Usted cree, por ejemplo, las personas que puedan mover este vaso con la mente? ¿Usted cree en eso? No es que eso está científicamente comprobado. Que una persona mirando ese vaso, la telequinesis lo puede mover. La telequinesis. ¿Hay explicación para eso? Sí, hay científica. ¿Cuál es la explicación? La explicación científica es que son ciertas potencias que tiene cerebrales la persona que puede precisamente mover. Mi abuela, por ejemplo, la madre de mi padre, podía mover una mesa casi tan grande como esta de un lugar a otro. Un magnetismo especial. Y ella no creía en las cosas estas paranormales, pero tenía esa fuerza. Como la piroquinesis también. La piroquinesis también, el provocar fuego. Perdón. Denme solo un segundo. Don Hugo acaba de decir que su abuela